Los usos ecológicos de los cannabis y la conciencia del ciclo del agua. Es la ponencia que presenta la Federación de Asociaciones Civiles y Cooperativas Cáñamo Liberación de México. Son 4 los usos ecológicos de los cannabis. El primero se refiere a sustituir con reciclamientos diversos y biofibras, principalmente la de los cannabis, el uso de la madera para la producción de papel, de muebles y de materiales de construcción, a través, en estos últimos 2 casos, de aglomerados que permitan simular a la madera y sustituirla en esas funciones. El segundo uso ecológico de los cannabis se refiere a la fitorremediación, que es una siembra extensiva en suelos contaminados para que absorban los contaminantes y biorremedien la tierra, el suelo. El tercer uso se refiere a la sustitución del algodón y a la reducción exponencial del uso de insecticidas. El cuarto uso ecológico de los cannabis es la sustitución de derivados del petróleo, que son a través de los bioplásticos y de los hilos del cáñamo, para dejar de utilizar plásticos derivados del petróleo, nylon y poliéster. Pero para comprender esta integralidad en el uso ecológico de los cannabis, debemos comprender primero que nada la historia de su relación con la humanidad. Los cannabis surgieron en la era de hielo, en el sur de India y en la isla de Ceilán, hoy Sri Lanka, y principalmente en la depresión que en ese momento unía a la península con la isla, actualmente sumergida en el Océano Índico. Ese era el único punto durante la era de hielo que tenía un clima templado y húmedo. En esa era de hielo, digamos entre los años 22.000 y 20.000 antes de Cristo, que fue cuando el frío fue más intenso, las temperaturas más bajas. Solo en el Ecuador había una temperatura templada, pero era totalmente desértico, era árido absolutamente. Y el resto de las regiones que sí estaban húmedas, pues se encontraban sumergidas en hielo o en nieve. Por lo tanto, esta zona relativamente cercana al Ecuador, bordeada por oeste y este por la brisa marina y con escurrimientos que venían desde el Himalaya, con suficiente agua dulce, y por estar en una depresión por debajo del nivel del mar que les aumentaba la temperatura unos 5 grados centígrados, permitió incubar una región semitropical, donde se llevó a cabo el desarrollo de las primeras culturas humanas, las primeras culturas sedentarias, que no eran de nómadas de la era de hielo, cazadores furtivos, hombres y mujeres de las cavernas, sino
que se trató de las primeras comunidades humanas que aprovecharon la silvicultura y los bosques hasta aprender a sembrar y generar la agricultura. Y en esa época fue cuando también por el clima se dieron las primeras plantas de cannabis. Obviamente cannabis indicus o de India, que en rigor pues, era el único cannabis que existía y que de manera temprana la humanidad empezó a utilizarlo para su fibra y para fines psicoactivos. Con el calentamiento global alrededor del año 10.000 a.C. vinieron las inundaciones monzónicas, este valle que algunos místicos le llamaban Lemuria, entre la isla de Ceilán y el sur de India, el Cabo Sur, quedó sumergido en el mar, empezó a sufrir inundaciones y la población humana empezó a emigrar hacia el norte. Primero hacia el río Indo, la cuenca del río Indo en hoy Pakistán, y después hacia la parte china del Himalaya. Y se llevaron consigo, obviamente, muchas de sus siembras o pues de variedades vegetales e incluso animales, parte de su conocimiento milenario primigenio y pues por lo tanto también el cannabis. Con el mayor crecimiento de la temperatura alrededor del 5500 a.C., finalmente el clima templado que igualaba al clima de la era de hielo en el sur de India fue Afganistán, donde se dieron los grandes sembradíos del paleolítico de cannabis índico. Como ustedes saben, la historia de India fue más compleja. Las comunidades drádivas, de morenas y morenos drádivas, al final de cuentas fueron conquistados por los bárbaros arios. Alrededor del año 3000 a.C. se dio esa gran epopeya de destrucción, hasta que se crearon los feudos arios y destruyeron a la cultura drádiva, asimilándola de la misma forma que los griegos asimilaron a los romanos. Los romanos asimilaron a los griegos, pero los romanos sometiendo a los griegos, culturalmente subordinados a sus oprimidos. Después se dio la mezcla entre las llamadas etnias arias y drádivas originarias y surgió pues la etnia semita, que terminó emigrando primero al desierto del Deccan y después a Ur, a Babilonia pues, y finalmente se extendieron por todo Medio Oriente hasta crear las comunidades de la Fenicia, trayendo consigo a los cannabis. Ya después se los presentaron a los nubios, que era la cultura sometida por Egipto en hoy Eritrea, Sudán y Etiopía, pero que con el tiempo terminó liberándose de los egipcios y al final los conquistó. En una época en que Egipto era la gran potencia dominante, el gran imperio que dominaba las diferentes culturas fenicias, a Mogadiscio, a los hititas, a toda esa gama de semitas y de tribus, pero que al momento de que pues las negras y los negros de Nubia les conquistan, pues quedan liberados.